Estamos viendo la materia de sustancias puras. Ya. Vimos la ecuación del gas ideal. Pregunto. Que si vimos la ecuación de gas ideal. Sí. ¿La de Van der Waals también? Pero una pincelada más, profe. Ya, sí, tampoco vamos a ver mucho. Sí, pero sí la veo. Ya. Ya miren, vamos a hacer lo mismo que hicimos para el certamen anterior. La clase de hoy, que supuestamente ayudantía, es una clase para ejercicio, para ejercicios. La vamos a hacer, la vamos a hacer. La vamos a hacer de materia y mañana vamos a usar las 3 horas para hacer ejercicios y el miércoles que sigue vamos a usar las 3 horas para hacer ejercicios. ¿Ya? Nosotros habíamos visto unos gráficos que eran de este estilo, ¿cierto? Donde acá, por ejemplo, teníamos presión, volumen, y bueno, acá está la famosa línea esta de elementos de saturación, ¿cierto? Tanto vapor como líquido, y acá venían lo que son las isotermas, ¿cierto? Y aquí en este punto ya las isotermas se comienzan a modificar un poco y ahí se comienzan a distorsionar, ¿cierto? Entonces todas estas son isotermas. ¿Se escucha bien? Todo el día he tenido problemas con el audio, por si acaso. Se escucha bien. Sí, profe. Vale. Entonces, estas son isotermas donde, por ejemplo, esta vamos a decir que es temperatura 1, esta vamos a decir que es temperatura 2. En este caso, por como lo acabo de escribir, T2 va a ser menor a T1. ¿Ya? Normalmente lo habíamos escrito al revés, que T1 es la isotermia más baja y T2 la más alta, por eso digo, en este caso. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros hemos visto anteriormente las aplicaciones de la primera ley, hemos visto las aplicaciones de los cálculos de trabajo y todo lo demás, utilizando ecuaciones y a veces no dándole toda la atención o no brindando todo el desarrollo que podríamos darle a esto. Eso va a cambiar ahora. Entonces, voy a rehacer este diagrama que tenemos acá. ¿Ya? Los ejes son los mismos, ¿cierto? Esto es volumen, esto es presión. Ya. Vamos a suponer que vamos a comenzar aquí. El caso que yo les estoy planteando, comenzamos acá en presión 1 y volumen 1. ¿Ya? Perfecto. Ahora nos vamos a expandir. Cuando yo digo expandir, quiere decir que voy a incrementar el volumen que yo estoy teniendo. ¿Ya? Y lo voy a hacer de esta manera. ¿Ya? Ahora, vamos a volver a expandir, ¿cierto? Lo vamos a hacer de esta manera acá. La pregunta acá es, en este caso, ¿ya? Supongamos estos casos de acá.
P2 y esto es P3. ¿Cómo yo puedo calcular el trabajo con estos elementos? Supongamos que tenemos la información numérica de todos los datos, o sea, de volumen 2, la presión 2. Supongamos que numéricamente yo tengo todos los datos, ¿ya? Yo sé toda la información que debería poder saber para calcular trabajo. Y supongamos que este elemento que yo estoy moviendo, sobre el cual estoy ejerciendo energía y estoy expandiendo y comprimiendo, es un gas ideal. Entonces la pregunta acá, el trabajo que estoy realizando, por ejemplo, la expansión del punto 1 al punto 2. La presión por el delta volumen. Ya, nosotros calculábamos el trabajo, ¿cierto? Como trabajo igual presión por delta volumen. Pero este era un caso particular, ¿se acuerdan? Cuando podíamos hacer eso. ¿Esto es considerando que es a temperatura constante, profe? ¿Va por ahí? ¿Qué es A? Ya, entonces presión 1 por volumen 1 No, va a ser no. siempre una Que constante. a presión constante. Ya. Esto de acá tiene sentido cuando estamos a presión constante. ¿Ya? Pero en este caso, recordemos, No. entonces, esta forma efectivamente es correcta para un proceso isobárico. ¿Ya? Recordemos. La fórmula de trabajo general, ¿ya?, es la integral de presión en dB. ¿Ya? Si consideramos que este es un gas ideal, ojo, estamos considerando que es decir, que se rige por la ecuación PV igual RT. Puede ser MRT, puede ser NRT, o sea, lo puedo estar ponderando por la masa, lo puedo estar ponderando por los moles. Pensemos que va a ser vamos a trabajar. Entonces yo puedo despejar, en este caso, yo puedo despejar la presión como RT dividido el volumen específico. La ecuación del trabajo. Y esto nos va a dar que el trabajo, por ejemplo, del punto 1 al 2 va a ser igual a la integral de RT partido B específico. ¿Ya? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque, como digo que sigue un comportamiento ideal, yo puedo hacer este reemplazo. ¿Ya? Si siguiera la ecuación, por ejemplo, de Van der Waals, yo me muevo con la ecuación de Van der Waals. ¿Ya? Pero en este caso, estamos asumiendo que es un gas ideal. Pongámonos en el caso de que estamos hablando de un proceso de que la expansión desde el punto 1 al punto 2 ocurre en forma isotérmica, ¿ya? O sea, a temperatura constante. ¿Ya? Isotérmica. ¿Ya? Vamos a decir,
entonces que estos elementos de acá, la constante específica del gas, en este caso del gas que yo estoy trabajando, y la temperatura van a ser constantes en todo el proceso. Entonces, con toda soltura, yo puedo sacarlos del de este elemento de acá, ¿ya? Entre el volumen 1 y el volumen 2. ¿Cuánto viene a dar esto? ¿Alguien sabe o se acuerda? Si no me equivoco, es el logaritmo natural de B más C. Muy bien, pero en este caso vamos a omitir la C porque la estamos especificando entre dos volúmenes, ¿ya? Pero es efectivamente el logaritmo natural de B específico, B2, ¿cierto? Dividido B. Entonces, para los procesos isotérmicos, esta es la fórmula que me da el trabajo, ¿ya? Yo tengo la temperatura constante y los volúmenes se mantienen. Yo tengo conciencia de los volúmenes, ¿cierto? Cómo cambian, y posiblemente la presión también, pero no tengo tanta información, pero sí sé que el proceso es isotérmico, entonces yo puedo decir, sin temor a equivocarme, eso que está ahí, ¿ya? Ahora viene lo más complejo, o lo más difícil de todo, que es los procesos adiabáticos. Los procesos adiabáticos, si se recuerdan, se caracterizan por no transferir no transmitir energía calórica entre el sistema y el entorno, ¿cierto? Básicamente lucía como esto. U igual a Q menos W, donde Q era 0. ¿Ya? Recordemos que estamos pensando de todo y tenerlo en consideración. Ya. Entonces, vamos a calcular, a expandir estos elementos que yo tengo en esta ecuación de acá abajo. La voy a escribir con otro color para que no se confundan. Es igual. Entonces, sabemos que delta U lo puedo expresar en la siguiente manera. La masa por C sub P por dt. Donde, para quienes no sepan, y si saben, no hay problema, ¿sí? No hay competencia de eso. Este C sub P es la capacidad calórica o calor específico de un material, pero a volumen constante.
¿ya? Entonces, el C sub B es, si se recuerdan, hablábamos de la cantidad de energía que yo debo añadirle o agregarle a un cierto material para aumentar su temperatura en un grado, ya sea Celsius o Kelvin, dependiendo de la bibliografía que ustedes utilicen. Como la diferencia normalmente entre Celsius y Kelvin es la misma, o sea, si yo hablo de un grado de delta T igual 1 grado Celsius, es lo mismo que delta T, delta de temperatura, ¿cierto?, en grados Kelvin, ¿ya? Porque son numéricamente iguales. Entonces esto pasa a volumen constante. No así el calor, ¿cierto? Y mejor dicho, la entalpía, que se calcula como, de la misma manera, solo que con C sub P, capacidad calórica o calor específico a presión constante, ¿ya? Eso es algo que podríamos ahondar más, pero no lo vamos a hacer. Entonces, tenemos C sub B, ¿cierto? O sea, en este caso C sub B, que esto es algo más bien teórico. Para gases ideales, C sub B tiene un valor... ¿Profe? ¿Esto que estamos viendo no se puede aplicar para mezclas de líquido-vapor? No. No. Perdón. Vamos a decir lo siguiente, mejor que vamos a cambiar esto. Y vamos a decir que para gases ideales, C sub P menos C sub B tienen una tendencia a tener una diferencia de R. El R de la constante universal de los gases, ese mismo, ¿ya? Si trabajamos con un R específico, bueno, decimos entonces que todos estos valores son específicos, ¿cierto? El C sub P, obviamente, expresado en términos de masa, ¿ya? Las unidades que comúnmente se trabajan, tanto C sub P como C sub P, son el joule puede ser por kilogramo en este caso, por Kelvin o Celsius, da lo mismo, aunque también se pueden encontrar como joule por mol por Kelvin. ¿Ya? Normalmente pueden encontrarse con esto más que nada, no hay problema, y está correcto igual que el otro. ¿Ya? Eso. Eso con lo que hace ideal. Ya. Retomamos la ecuación de arriba con este pequeño paréntesis que acabamos de mencionar. ¿Me dejo ver un poco la unidad que no se veía? Gracias. De nada. Entonces, vamos a expresar esto, ¿cierto? Primero de manera general o de manera macroscópica, digamos así. Y vamos a decir entonces que masa por C sub B por delta T tiene que ser igual a menos la integral de P de B. ¿Ya? Que es así como se escribe el tema. Y lo vamos a derivar todo. Vamos acá a aplicar derivada. Entonces, si aplicamos derivadas, vamos a decir que masa por C sub B por dt, ¿cierto? Va a ser igual a menos,
presión por dB. O le vamos a poner volumen específico, ¿cierto? Para trabajarlo de esa manera. Funciona con cualquiera de los... Perdón, vamos a hacer un... Como ya les dije, funciona con todos los demás, pero no lo voy a cambiar específico, ya van a ver por qué. Entonces, ahora usamos la ecuación del gas ideal. Vamos a utilizarla. ¿Puedes subir un poco la imagen, profe, por favor? Vamos a utilizarla como PV igual M R T. ¿Ya? Y vamos a decir entonces, vamos a despejar la presión. Vamos a quedar como presión igual MRT dividido volumen. Entonces lo vamos a reemplazar todo en la ecuación de acá arriba. Lo cual debería generar que la masa que nosotros estamos trabajando por C sub B por dt tiene que ser igual a masa por la constante de los gases por la temperatura por dB. Lo vamos a agrupar inmediatamente acá con B. ¿Ya? ¿Por qué no usé el volumen específico? Para poder simplificar las masas que estaban inicialmente. Profe, ¿y el signo negativo? Gracias. Ahí está. Ya. Estamos trabajando este tema ahora. Y ahora vamos a reordenar todo esto. Y vamos a cambiar algunas cosillas por acá. Entonces vamos a enviar todo esto que está aquí, lo vamos a enviar para acá. Entonces, C sub B dividido R específico, ¿cierto? Partido T va a ser igual a dB partido B. El signo negativo también lo vamos a enviar al otro lado. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos a proceder a integrar todo. Vamos a aplicar integral. Por ende, vamos a decir que menos C sub B partido este R específico, logaritmo natural de T, T2 partido T1, tiene que ser igual al logaritmo natural de B2 partido B1. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora vamos a proceder a aplicar las propiedades del logaritmo. Y ustedes saben que cuando yo aplico las propiedades del logaritmo, este elemento de acá pasa a ser un exponente de la base o del argumento del logaritmo. Por ende, voy a reescribir lo que teníamos abajo, ¿cierto? Menos C sub B partido R por el logaritmo natural de T2 partido T1 tiene que ser igual al logaritmo natural de P2 partido B1. Entonces, ahora sí, esto lo vamos a enviar como exponente. Vamos a decir que el logaritmo natural de T2 partido T1
todo esto elevado a menos C sub B partido R tiene que ser igual al logaritmo natural de B2 partido B1. ¿Cierto? Si se recuerdan, cuando estábamos hablando de el delta U, ¿cierto? Masa por C sub B por delta T. Habíamos dicho que C sub B, C sub P menos C sub B es igual a R, y puede ser el R específico si es que estamos hablando en masa, ¿cierto? Estamos hablando de un gas en específico. Entonces, vamos a reemplazar eso abajo, o sea, en este exponente de acá. Va a quedar como logaritmo natural de T2 partido T1, todo esto elevado a C sub B dividido C sub B menos, C sub B menos C sub B. ¿Ya? Y todo esto igual al logaritmo natural de B2 partido B1. Cuando vean a lo que vamos a llegar van a decir, uy, la media vuelta que se dio, pero hay que dársela. Esto con signo negativo, no se nos olvide, porque ahora agarra fuerza el signo negativo. ¿Ya? El signo negativo agarra fuerza porque por propiedades del logaritmo, ¿cierto? Si ustedes se recuerdan, y por propiedades de las potencias, cuando yo tengo un elemento que está con signo negativo, estos tienden a darse vuelta, ¿cierto? A ver, espérate. Estos tienden a darse vuelta, pero vamos a hacer algo que me parece un pequeño error, pero no importa. Lo podemos remediar rápidamente. Vamos a elevar todo por menos C sub B, menos C sub B dividido C sub B. Entonces esto nos va a quedar como logaritmo natural de T2 dividido T1 igual al logaritmo natural de P2 dividido B1 elevado a C sub P, ahí sí. Y con el signo. Ya, ahora sí. Todo tiene resolución en este. Entonces, tenemos esto que el signo negativo está aplicado sobre todo el tema. Por ende, vamos a invertir los volúmenes en este caso. ¿Ya? Y vamos a tener que el logaritmo natural de T2 dividido T1 va a ser igual al logaritmo natural de P1 dividido P2. ¿Ya? Todo esto elevado ahora sí sin signo negativo por C sub P menos C sub P dividido C sub P. Ya. Uy. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a... ¿Puedes subir un poquito, por favor? Gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a
jugar solamente con los argumentos del logaritmo, ¿cierto? Por ende vamos a aplicar la exponencial. Entonces nos va a quedar como simplemente T2 sobre T1 igual a B1 dividido B2, todo esto elevado a C sub P menos C sub P dividido C sub P. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a tener que T2 sobre T1. Ahora vamos a desarrollar el paréntesis que está ahí. Entonces va a quedarme B1, es en realidad el exponencial. B1 dividido B2. Como esto es una resta, lo vamos a poner como C sub P dividido C sub B. Esto es una resta de aquí, pero por B1 dividido B2. Y todo esto elevado a menos C sub P dividido C sub B. ¿Ya? Claramente esto es 1. Por ende, esto todo es elevado a menos 1. Por lo tanto, esa porción de la ecuación, ¿cierto? Se da vuelta. ¿Cierto? B2 dividido B1. ¿Ya? Ahora vamos a reutilizar, vamos a llamar de nuevo a la ecuación del gas ideal. Y vamos a decir, bueno, por acá. Aquí con negro para que, no, con un color más chido. Sabemos entonces que temperatura, bueno, tenemos que presión por volumen va a ser igual a MRT. ¿Ya? Por ende, la temperatura va a ser igual a PB dividido M por R. Y lo vamos a reemplazar en esta fracción. Entonces, vamos a tener que presión 2 por volumen 2 dividido masa por la constante específica dividido por presión 1 por volumen 1 dividido masa por constante específica tiene que ser igual a B1 dividido B2 C sub P sobre C sub B y por B2 partido B1. Evidentemente estas constantes se van. No hay problema con eso. ¿Ya? Voy a reescribir esto para que sea más evidente lo que estoy haciendo. Presión 2 por volumen 2 dividido presión 1 por volumen 1. Y esto es igual a volumen 1 dividido volumen 2 sobre C sub P, o sea, elevado a C sub P sobre C sub P, y todo por P2 sobre P1. Ahora, afirmen ceros calcetines porque esto se los va a tirar por cualquier parte. Es evidente acá que podemos simplificar estas fracciones. Mira qué hermoso. Y lo que va a generar esto, algo que esperaba Latinoamérica completa, es que ahora esto de acá los vamos a separar los volúmenes. Y va a quedar como presión 2 por volumen 2
elevado a C sub P sobre C sub B igual a presión 1 por volumen 1 elevado a C sub P sobre C sub B. Y esta expresión es la que rige una expansión adiabática. Manso proceso para llegar a eso. Les dije que iban a decir eso. Lo importante, a ver, ¿por qué hice todo el proceso? Un proceso de cálculo, la verdad, bastante largo. Lo hice para que se dieran cuenta un poco también del camino que uno tiene que seguir. Hay expresiones que nosotros utilizamos a diario, de todo estilo, no solo de termodinámica o de alguna otra rama de la ingeniería, ¿cierto? Como la estática o la dinámica, que nacen de cosas como esta, ¿ya? Un manejo casi horrendo del álgebra, ¿cierto? Y del cálculo para conseguir una expresión así de simple. ¿Ya? Oh my God. Quiero llorar. Me emocioné. Lo importante entonces es que lo que vienen siendo los gases ideales, cuando yo le digo a usted, mire estimado, usted tiene un gas ideal, ¿ya? Y que está sometido a un proceso adiabático de expansión, usted inmediatamente lo que tiene que hacer es buscar cuánto valen estos elementos, ¿cierto? Lo más probable es que tenga alguno, ya sea el volumen 1 y la presión 1, por ejemplo, ¿cierto? Elevado a este gamma, a este C sub P sobre C sub B, y usted puede despejar, o bueno, puede dejarlo como presión, ¿cierto? A ver, vamos a escribirlo de otra manera. Esto obviamente va a ser siempre igual a una constante, que va a depender, ¿cierto?, del tipo de gas que sea, ¿cierto?, y de los elementos elevados. Entonces, como siempre van a ser una constante, yo puedo reemplazar como que la presión va a ser igual a esta constante, que va a depender de estos elementos que yo estoy viendo, dividido por el volumen elevado a C sub P sobre C sub B. Y esa es la expresión que va cuando yo les diga, calcúleme el trabajo de una expansión adiabática, que bla, 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 bla. Esa es la expresión que usted tiene que reemplazar en esa integral que está aquí. En esta integral de acá. Profe, ¿podemos mostrar la última fórmula? Ahí está. Nótese, eso sí, que esto funciona solamente cuando el gas que yo estoy estudiando se comporta como un gas ideal. De lo contrario, esto no tendría aplicación, si es que no se comporta de esa manera. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre, porque antes nosotros decíamos que P1 por B1 era igual a P2 por B2, ahora se le agrega? Sí.
Profe, ¿y esa constante qué es lo que es? Si tú multiplicas presión por volumen elevado a este C sub P sobre C sub P, solo el volumen, no la presión, te va a dar un valor que debería mantenerse constante. Entonces, yo puedo calcularlo, si te das cuenta, despejar una o la otra, ¿cierto? Y ver cuál es, a partir de esa constante que yo tengo, pero eso sí, efectivamente tengo que tener datos, ya sea iniciales o finales, ¿ya? Pero tengo que tener el par presión y volumen para un punto, para sacar cuánto vale esa constante, que es esa multiplicación de acá. Ahí tendría que tener los calores específicos en presión constante y el calor específico en volumen constante. Correcto. Ahora, como les dije, esto tiene sentido únicamente para los gases ideales, ¿ya? Entonces, a forma de información, tenemos C sub P acá y C sub P. No, lo voy a escribir al revés. C sub P y C sub P. Entonces, cuando yo tengo un gas ideal monoatómico, C sub B va a valer 3 medios dr y C sub P va a valer 5 medios dr. Mientras que para un gas diatómico, C sub B vale 5 medios dr y C sub P vale 7 medios dr. Por ende, a la razón C sub P, si yo calculo la razón C sub P sobre C sub B, vamos a calcular, ¿cierto?, que esta razón va a valer 5 tercios para gases monoatómicos y 7 quintos para gases diatómicos. ¿Ya? ¿Qué se refiere con mono y Esto, diatómico, profe? Ejemplo de gas monoatómico, por ejemplo, el argón. ¿Ya? Son gases que tú lo encuentras en la naturaleza solamente con un átomo, si se puede decir. Mientras que diatómico, por ejemplo, es el aire o el oxígeno, que yo lo encuentro siempre como O2. N2. ¿Ya? El argón, el xenón, el neón, el helio, son todos gases monoatómicos, porque solo hay, su forma estable es con un átomo, no se juntan con nadie. En cambio, cuando son diatómicos, por ejemplo, el oxígeno, nitrógeno, ¿cierto?, bromo, cualquier otro gas diatómico que exista, se mueven de esta forma. A mí se me escapó varias veces, ¿ya? Pero esta razón C sub P sobre C sub B recibe el nombre de gamma. Entonces, lo más común es expresarlo, leerlo de esa manera. ¿Ya? P1 por B1 elevado a gamma,
igual a P2 por B2 elevado a Gas. Profe, y si tenemos, por ejemplo, el aire, Es un gas diatómico, porque está compuesto de oxígeno y nitrógeno, que normalmente se encuentran de manera diatómica. ya, o sea que cualquier compuesto que tenga gases diatómicos en su composición, o sea, se podría decir que es diatómico. O sea, independiente si hay 1 o si hay 5, Sí, tienen que tener todos 2 átomos para poder sí. aplicar esa... Aunque, Ya. y aquí es donde quiero ser un poco destructivo en tu análisis, el único gas que puede recibir esa, que existe, que tiene esa característica es el aire. No existe otro gas que sea una mezcla de gases diatómicos o monoatómicos distintos, como en el caso del aire, ¿cierto? Que pueda ser considerado como un aire, como un gas puro. Todo el resto son mezclas que eventualmente tienen comportamientos disímiles al momento de trabajar. Ya, ok. Con todo esto que hemos visto, ¿alguna duda o consulta? Profe, ¿puede subir un poquito? Ok, hasta ahí nos llevamos. Yo tengo una consulta, profe, pero es con respecto a una materia anterior. Ya, a ver, dígame. Un segundo. Profe, Cuando en la clase, Dígame. creo que era de ayudantía, nosotros vimos una fórmula que para calcular la calidad de una mezcla líquido-vapor, ¿cierto? Que era el Sí. volumen medio es igual al volumen del fluido más la calidad por el volumen general, ¿cierto? Que era el BFG. El volumen, la diferencia de volúmenes entre el líquido y gaseoso, ¿sí? En esa fórmula nosotros podemos reemplazar los volúmenes por entalpía y podemos calcular entalpía Correcto. promedio. ¿Se puede hacer lo mismo con la entropía con esa fórmula? Por supuesto. También podemos entonces calcular entropía si reemplazamos todos los factores por... Correcto. Listo. Pregunta 1. Pregunta 2. Usted nos mencionó que podíamos obtener la densidad por medio de la tabla A4, ¿verdad? Sí. ¿La densidad? No recuerdo la densidad. ¿No? Entonces, No. esa era. Quería saber cómo se... Estaba repasando las clases de video. No, la verdad, densidad no. ¿No? No. Era el volumen específico a la menos Sí, 1. eso dijo. Sí. Yo puedo calcular el volumen, el inverso del volumen como, o sea, el inverso del volumen específico me podría dar la densidad. Sí, eso sí. Pero tenemos en el volumen específico, ahí tenemos volumen del líquido, del gas. ¿Se calcula a cuál de los dos? ¿O a los dos? Ahí tú puedes sacar el volumen específico ¿Ya? promedio, hacer el inverso y ahí te da la densidad de la mezcla. Listo, profe. Eso era. profe, una pregunta con lo de ahora. Perfecto. Lo único que no me quedó claro fue la parte de la constante. Yo recién pregunté, pero no me quedó claro. ¿Cuál En la última fórmula que quedó, la P igual constante partido por volumen elevado a CP. ¿Ya? No entendí la parte que Mira. expresión por volumen, César. ¿O? Mira, supongamos que yo te digo, mira, no, vámonos al gráfico, ya está dibujado. Acá. Ya, supongamos que te digo, mira, la expansión del punto 2 al 3 es adiabática, ¿ya? Con esa situación. Entonces, en el punto 2, ¿cierto? Yo tengo una presión asociada, bueno, en estricto
solo un volumen asociado y una presión asociada. ¿Ya? Yo como tengo este par, yo voy a calcular, y supongamos que el gas yo también lo tengo bien claro cuál es. Voy a decir que la presión 2, o sea, del punto 2, por el volumen 2, elevado al gamma, ¿cierto? Que recuerden que es C sub P dividido C sub B, me va a dar un valor. ¿Ya? ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que es un valor alfa. Un valor X, que es el producto de esos dos valores y el volumen elevado a gamma. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y a qué me refiero con la constante? P3 por volumen 3 elevado a gamma tiene que ser igual al mismo alfa. ¿Ya? Esta es la característica del gas, de la expansión adiabática en gases ideales. ¿Ya? Entonces, yo esto lo puedo generalizar, a eso me refería, de que presión por volumen elevado a gamma va a ser igual siempre al mismo alfa si es que estoy hablando del mismo gas y de las mismas condiciones que yo estoy expresando. ¿Ya? Para esta expansión en específico, si yo cambio la línea, ¿cierto? Yo me voy para el otro lado, por ejemplo, si yo parto por acá, no sé, voy a inventar por aquí, la verdad es que ahí se pierde la línea de la expansión adiabática que yo estaba siguiendo y ya cambia el alfa, sería un beta, por ejemplo. Bueno, entonces, si yo quisiera saber el trabajo que realizo o que es desarrollado por el sistema o sobre el sistema en forma de trabajo, yo lo que tengo que hacer es despejar presión igual a este alfa, que es una constante, dividido B partido alfa, partido gamma, perdón. Donde esta expresión depende del tipo de expansión que yo estoy realizando, de los puntos iniciales y finales que yo estoy utilizando. ¿Ya? Oiga, profe, yo, claro. Gracias. Qué bueno. Espero. Entonces yo puedo hacer muchos aplicaciones, ¿cierto? Muchas aplicaciones acerca de esto, considerando que los gases que yo estoy utilizando se comportan como gases ideales. ¿Ya? Pero acá, bueno, no hay ningún problema, solamente que me voy a saltar ahora de materia un poco y vamos a hablar de algo que es bastante simpático. Nosotros dijimos, ¿cierto?, que la ecuación del gas ideal se ocupa para que la ecuación del gas ideal se ocupa para una situación específica que es considerado como gases, ¿cierto?, a alta temperatura y a baja presión. Ese es como el caso base. Entonces, la pregunta, y a ver, acá yo les dije que ecuaciones de este estilo, ecuaciones de estado como la del gas ideal, existen por montones. Por lo menos deben existir unas 40. Pero hay una en específico que es muy utilizada por sus propias, ¿cierto? Es bastante, yo no sé qué,
función matemática que ojalá me permita modelar todos los gases. Cáchate eso. Y es el factor de compresibilidad. Factor de compresibilidad se representa normalmente con la letra Z. Y básicamente me indica si la masa, ¿cierto? Si el gas que yo estoy al cual yo estoy analizando, representa qué tan alejado de la idealidad está el gas analizado. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto, si yo estoy trabajando con un gas ideal, según ustedes, Z, ¿qué de valor debería darme? 1. No. ¿1? ¿Dijiste? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, una forma de calcular Z es ver lo siguiente. Z es igual a P por V, volumen específico. Acá sí es obligatorio. Volumen específico. Dividido por RT. Si quieren puede ser R específico. Si el valor, si el factor de compresibilidad es 1, entonces quiere decir que básicamente P por V es igual a R por T, lo cual implica obviamente que es un gas ideal. Si el factor de compresibilidad es distinto a 1, quiere decir que me estoy alejando de la idealidad y por ende tengo que aplicar un factor de corrección que me permita llegar, ¿cierto?, a los me permita llegar a la idealidad, ¿ya? Entonces, el factor de compresibilidad es un elemento, como se habrán percatado, muy importante, porque me permite ¿No se ve la llegar imagen, profe? por fin. Lo sé, si no estoy compartiendo nada, espérate. Estoy buscando una cosilla. Que me permite determinar qué tan alejado estoy y además me permite modelar todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la idealidad, me permite obviamente determinar una relación entre gases. Y como les voy a mostrar a continuación, si ustedes ven acá, ¿cierto? ¿Ven ahí? Acá tengo el valor de Z, ¿cierto? En el eje de las ordenadas. Y abajo, en el eje de las abscisas, tengo un elemento que dice presión reducida, ¿ya? Y además, todas las curvas que ustedes ven ahí
hablan de una T sub R, ¿ya? Que es, por si acaso, temperatura reducida. O sea, básicamente son isotermas reducidas que yo estoy trabajando. Y si se dan cuenta, para más remate, todos los gases siguen a estas isotermas reducidas de manera casi perfecta. O sea, no hay casi ninguna modificación. Por si acaso, este diagrama ustedes también lo pueden encontrar en el libro, ¿cierto?, del Seingel, en el capítulo que habla de gases ideales. Si mal no me equivoco, es el 3 hacia el final. Este gráfico, o el 4, no me recuerdo. Esto se denomina, bueno, acá habla del diagrama generalizado de Z, pero también se denomina carta de compresibilidad a este gráfico de aquí. Vamos a ver si puedo. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿cierto?, que la carta de compresibilidad que estaba ahí regula todo lo que está en el diagrama y nos muestra, ¿cierto?, los valores que están acá. La pregunta acá es ¿qué es presión reducida y qué es temperatura reducida? ¿Ya? Entonces, lo que acá denomina como presión reducida es igual a la presión que yo tenga dividido la presión crítica. ¿Se acuerdan, cierto? La presión crítica, que es aquella en donde ya empiezo a tener esta convivencia entre líquido saturado y vapor saturado. Ya, acá es donde entra de nuevo. Obviamente tenemos la temperatura reducida, que es la temperatura que yo tengo dividido la temperatura crítica. ¿Ya? Y finalmente, obviamente, puedo tener eventualmente lo que es el volumen reducido, que es el volumen que yo tenga específico sobre el volumen reducido, crítico reducido, específico. Perdón. Entonces, si yo ingreso con todos estos valores a esta carta de compresibilidad que se denomina, vamos a encontrarnos con esta situación, en donde cuando yo tengo una temperatura reducida, o sea, yo estoy comparando solo las temperaturas reducidas para todos los gases, si se dan cuenta, todos siguen la misma tendencia, y una vez que comienza a aumentar la presión reducida, yo empiezo a tener, empiezo a acercarme a la idealidad de nuevo. Pero lo importante es lo siguiente, que al momento de ir aumentando las temperaturas reducidas, ¿cierto? O sea, voy alejándome del punto crítico desde el punto de vista de la temperatura, yo me voy acercando a la idealidad porque desde ese momento, si se dan cuenta de una temperatura reducida de 2 aproximadamente, yo voy a llegar a un Z de 1 independiente de la temperatura o de la presión que yo tenga. El gas se comportaría como un gas ideal a lo largo de todo el espectro de presiones.
reducidas, obviamente. Pero ahí se aprecia, profe, que todas las curvas, todas las líneas llegan a 1, a CT a 1. Pero ya con presiones muy casi inlogrables en la práctica, porque es prácticamente al principio. Como te digo, temperaturas altas y presiones muy bajas. Entonces, claro, acá se está cumpliendo la presión muy baja. Pero a medida que me voy alejando y voy alcanzando presiones mucho más altas, o inclusive cercana a la presión crítica, la desviación es increíble, es tremenda. Y siempre consideramos que la temperatura directa. En este caso se hace una especie de ceteris paribus, ¿cierto? Donde los procesos son, en este aspecto, estamos viendo que las temperaturas, ¿cierto? Son temperaturas reducidas. Por ende, eventualmente acá hay diferentes temperaturas, pero como están siendo divididas por la misma temperatura de crítica, se comporta de esta manera. Que como recién mencionó, que eran a temperaturas altas y una presión muy baja. Claro, pero en este punto acá que tú indicabas acá que al principio tendían todos a 1, efectivamente, pero es porque están tendiendo a una presión práctica de vacío. Entonces, por eso te digo que hay, a medida que voy avanzando en la presión, aumentando la presión, dependiendo por la temperatura reducida por la cual me estoy moviendo, es que el Z se va también cambiando. Y se va alejando de la idealidad. Obviamente, si yo puedo alcanzar una temperatura reducida mayor a 2, prácticamente voy a estar hablando de gases ideales. Ahora, No. si nosotros nos metemos en la tabla, ¿cierto? Que está acá, nosotros podemos encontrarnos con la información de los gases ideales, si se recuerdan. ¿Ya? Entonces, si hablamos de temperaturas reducidas, al parecer, la del agua sería una de las más difíciles de conseguir, ¿ya? Porque podemos ver temperaturas reducidas ya, acá por ejemplo dice 132 Kelvin, pero si le resto 273,15, la verdad es que esto queda como en menos
debería quedar con menos 180 grados, si mal no me equivoco, por ahí. O sea que el aire siempre lo puedo considerar en situaciones normales. O sea, estoy hablándote de condiciones prácticamente cotidianas. Puedo considerar al aire como un gas ideal, según esto. Y si vamos analizando y revisando, por ejemplo, el helio es un gas ideal por donde se le vea. El helio, por si acaso, está aquí. Esa información de acá, eso de aquí, y eso de acá. Entonces, todo coincide a que el helio siempre va a ser un gas ideal en condiciones que nosotros estamos trabajando normalmente. Lo mismo pasa con el hidrógeno, gas ideal. El hidrógeno es este por si acaso. ¿Ya? ¿Cuál es ese 44? El neón, gases ideales. ¿Ya? Y de ahí vamos Profe, variando, ¿cierto? ¿tiene Entonces algo que tenemos... ver que sean gases nobles el helio y el neón con eso? Más que nada tiene que ver con las condiciones críticas, pero sí, sí tiene también una relación con todo eso. Pero obviamente acá tenemos al argón, que también tiene esta situación y que la podríamos considerar en esa línea. ¿Ya? Con valores críticos muy bajos que son fácilmente superables en condiciones cotidianas. ¿Ya? El xenón también, otro gas noble, pero que este es más rudo, porque ya hay que tener una temperatura más bien considerable, ¿cierto? Para poder tenerlo en condiciones normales, ¿ya? Obviamente también recordarles que lo que es temperatura reducida, ¿cierto? Con respecto a la temperatura crítica, yo siempre tengo que hablar en condiciones absolutas, o sea, grados Kelvin. Por ende, para tener una temperatura reducida, supongamos miremos el agua, ¿ya? Del agua. Solamente porque es la primera línea y puedo verlo tranquilamente. Tengo ahí 647,1 y la temperatura que yo vea. Si yo quiero una temperatura reducida de 2, básicamente van a ser 200 Kelvin. O sea que aproximadamente a los 1020 grados Celsius, yo voy a tener una temperatura reducida de 2 para el vapor de agua. ¿Ya? Ahora, si vemos el aire, para tener una temperatura reducida de 2, yo necesito una temperatura de 273 Kelvin, o sea, 0 grados Celsius. Yo puedo tener hablar de una temperatura reducida de 2, o sea que el aire va a tener un Z muy cercano al 1. Por ende, ya a temperaturas mayores, más elevadas de la temperatura reducida, el aire ya va a ser considerado un gas ideal con todas las de la ley. Profe, ¿puede bajar un poquito? No se alcanza a ver bien.
¿Cómo estuvo esa temperatura, profe? La del aire, por ejemplo, Sí, la del- multiplicando la temperatura crítica del aire, esa, por 2. se multiplica por 2 porque esa es como la temperatura reducida. Para obtener una temperatura reducida de 2. ¿Qué temperatura necesito para que la temperatura reducida del aire sea 2? ¿Ya? Entonces, por eso te digo que el vapor de agua, en condiciones, si te das cuenta, yo necesito una temperatura de 1020 grados Celsius aproximadamente para tener, para poder considerarlo o empezar a hablar de un gas ideal, de verlo como gas ideal. Pero al aire lo tengo que tener a temperatura ambiente. ¿Ya? De ahí para arriba me estoy acercando cada vez más a la idealidad. Entonces, Lo mismo esa temperatura que nos indica la tabla ahí, que está en Kelvin, es la temperatura crítica. Temperatura crítica, claro. Que tú tienes que utilizar para poder calcular la temperatura real. O sea, la temperatura reducida. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, si yo tuviera oxígeno solo, si se dan cuenta, es prácticamente 150 grados Kelvin, un poquito más de temperatura crítica. Si lo multiplico por 2 eso, para saber a qué temperatura tengo que estar para considerarme en una temperatura reducida de 2, es a 27, 37 grados Celsius. ¿Qué tabla es esa, profe? La A1, la que veíamos también para sacar los R de los gases ideales. ¿Alguna otra duda y o consulta? Bueno, si no hay más dudas y o consultas, lo podemos dejar hasta acá y decir que hasta acá entraría en el certamen de la próxima semana. ¿Me Mañana permite ver cómo calculó la del agua, no, profe? El certamen es la próxima semana. Trabajaríamos mañana en ejercicios, el miércoles también. Voy a extender la invitación también a los alumnos del residencial para que también puedan aportar y aprender si es que desean aparecer. Y eso. No tengo nada más que decir por hoy. Así que
eso, que tengan muy buena noche, tarde, noche. Nos vemos mañana a las 9. Ya, profe, que estoy bien. Todo, profe. Nos vemos. Chao.